Ya, vamos entonces avanzando en los espacios vectoriales. A ver qué características tienen. Acá. Ya. Lo primero es el espacio generado. Ya voy a tener un conjunto de elementos de un espacio vectorial. Supongamos que el espacio vectorial es V sobre un cuerpo K. Insisto en que esos cuerpos generalmente van a ser los reales o los complejos. Entonces tengo un conjunto X que es no vacío. Ya vamos a tomar esa lista de elementos del espacio V. Después, si uno considera todos los subespacios vectoriales de V que contienen a X, ya piense que ese conjunto X es una lista de elementos y imagínense, hay que imaginarse todos los subespacios vectoriales que contienen esa lista de elementos. ¿Ya? El menor de todos esos conjuntos, o sea, el que tiene menos cantidad de elementos, se llama espacio generado por X y corresponde al final a la intersección de todos los subespacios que contienen a X. ¿Ya? Se anota como estas llaves, estas, no sé cómo llamarlas, como llaves como en triángulo, no sé, con paréntesis así. O bien se anota la G de X, que significa el generado, en cualquiera de las dos notaciones. En general se usa más esta de los paréntesis en triángulo, en flecha, no sé cómo decirlo. ¿Ya? Ya. Pero esta definición, esta es la definición de espacio generado, pero implica un problema bastante importante, que yo me tendría, para un conjunto cualquiera, yo me tendría que imaginar todos los subespacios que contienen a ese conjunto y después tomar la intersección. Eso en la práctica es súper inviable. ¿Ya? Tenemos poquito conocimiento de los espacios vectoriales como para que uno se imagine todos los espacios vectoriales suficientes y hacer la intersección. ¿Ya? Es poco útil. Si bien es la definición, necesitamos algo más directo. Y es lo siguiente. Teorema, los elementos del generado de X, cualquier elemento que esté en ese conjunto, son los elementos formados por todas las combinaciones lineales posibles de elementos de X. ¿Ya? ¿Qué es una combinación lineal? Aquí está, por ejemplo, aquí tengo el conjunto X, supongamos que es un conjunto finito. En cursos un poco más avanzados uno puede hacer estos conjuntos infinitos y funciona igual. Una combinación lineal eh, es hacer como ponderaciones de cada uno de los elementos, multiplicarlas por constantes arbitrarias y después sumar todo. Ya todas las combinaciones que usted puede hacer entre constantes por los elementos y después sumarlas entre ellas. Eso es una combinación lineal. ¿Ya? Y todas las combinaciones lineales que usted puede hacer entre los elementos, al final termina siendo el espacio generado por X. ¿Ya? O sea, son todas las sumas de esta forma, con esas constantes en R o en el cuerpo en el que esté trabajando. ¿Ok? Y esto es más simple. Eh, Pensar en las combinaciones lineales en vez de todos los subespacios posibles que cubren al conjunto es mucho más sencillo. Y vamos a ver que tiene una directa incidencia en lo que vamos a hacer después. ¿Ya? Ahora, pese a que esto es más sencillo, claro, la primera vez que uno lo ve es un poco etéreo, así que veamos ejemplos. Entonces, acá. Vamos a ver ejemplos de esto. Y ya, ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, ejemplos. Primero vamos a ver quién sería el espacio generado por un vector. Ya, supongamos que tengo el vector 1 menos 2. Voy a ver entonces quién es su espacio generado. Según el teorema, el espacio generado son todas las combinaciones lineales posibles que puedo hacer con ese único vector. O sea, nuestro generado es todos los vectores en R2 que resultan de combinar ese vector. Es uno solo, así que lo único que puedo hacer es tomar constantes y multiplicarlos por él. ¿Ya? Cualquier x, y
que viva en este conjunto es el resultado de agarrar una constante y multiplicarla por ese vector. ¿Ya? Esa constante entonces está en los reales. Ese es el espacio generado. ¿Ya? Como es un solo vector, no tengo con qué más combinarlo. Lo único que le puedo hacer es multiplicarlo por constantes. Entonces, por ejemplo, en este conjunto generado, aquí veamos quiénes viven en ese conjunto. Vive el 1 menos 2, ¿sí? Porque el 1 menos 2 es 1 por 1 menos 2. También vive el 2 menos 4. Ay, el 2 menos 4. ¿Por qué? Porque es el 1 menos 2, pero ponderado por 2. ¿Ya? Y así. También vive el 0, 0. ¿Por qué? Porque el 0, 0 es multiplicar 0 por 1 menos 2. Y así hay infinitos números perdón, infinitos vectores que están en ese espacio generado. ¿Ya? Y en la clase de ayer vimos que cuando yo tengo una constante por un vector, todos los que son de esa forma forman un espacio vectorial. Lo hicimos como ejemplo. Demostramos efectivamente que eso es un espacio vectorial. ¿Ya? Así que sí, estoy construyendo un subespacio vectorial que se llama el subespacio generado. Ya son todos los de esta forma. Por ejemplo, ¿quién no está ahí? ¿Quién no está en el conjunto? El 5,7. El 5,7 no se puede construir como una ponderación por el 1 menos 2. Ya no hay ninguna constante que multiplicada por 1 menos 2 me dé el 5,7. Entonces el 5,7 no está en el espacio generado. ¿Ya? Ahí tengo un ejemplo entonces con vectores. Veamos uno con matrices. ¿Quién sería el espacio generado por esas dos matrices? Bueno, son matrices, eso es lo primero. El resultado deberían ser matrices de 2 por 2. Son matrices que viven en ese conjunto. Las matrices de 2 por 2 en R. Tales que esas matrices, ¿cómo se forman? Como combinación lineal de estas dos matrices. O sea, son los resultados de haber tomado la primera matriz, multiplicarla por una constante, y sumarle la segunda matriz y multiplicarla por otra constante o por la misma constante o por cualquier constante. ¿Ya? Eso. Ese es mi conjunto generado. Todos los que salen a partir de esa combinación lineal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿quién está en ese conjunto? Está las dos matrices originales. Esa matriz está porque es multiplicar por 1 la primera matriz y por 0 la segunda matriz. Así que está, pertenece al conjunto. ¿Quién más está? La segunda matriz también está, porque es multiplicar por 1, perdón, por 0 la primera, por 1 la segunda, y eso me da la segunda matriz. Pero también está, por ejemplo, la matriz 2, 0, 2, 0. Esa matriz también está. ¿Por qué? Porque es multiplicar 1 por la primera y 1 por la segunda. ¿Ya? Cualquier matriz entonces que salga de una combinación de las dos anteriores por algunas constantes, entonces está en el conjunto, ¿ya? Y forma un subespacio, ¿ok? Si yo sumo elementos de estos conjuntos y pondero elementos de estos conjuntos, esas dos operaciones hacen que quede dentro del conjunto. Así que son efectivamente subespacios vectoriales, ¿ya? Ahí hay uno con matrices, entonces. Después, uno con, uno con polinomios, que sería el generado por el 1, el x y el x cuadrado. Bueno, son polinomios. Ya, supongamos acá que son polinomios hasta grado 2. Entonces son polinomios en R2 de x. Esa es la simbología para decir que son polinomios hasta grado 2 con coeficientes en R, tales que estos polinomios se forman combinando los anteriores. O sea, son de la forma alfa por 1 más beta por x
más gamma por x cuadrado. Esos son todos los polinomios que se pueden formar así, como combinación de ellos, del 1, el x y el x cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿quién está aquí? Puede ser el 2 menos x menos 3x cuadrado. Ese polinomio está ahí, ¿ya? Porque haber usado el alfa igual 2, el beta igual menos 1 y el gamma igual menos 3. Ese polinomio está ahí, en ese conjunto, en ese generado. ¿Qué más está acá? Está el polinomio 5. El número 5, pensado como un polinomio, es multiplicar 5 por el 1, 0 por el x y 0 por el x cuadrado. También está ese conjunto. También es ese elemento. ¿Quién más está? Bueno, al final uno se puede dar cuenta que está cualquier polinomio de grado 2. Si uno escribe, no sé, a más bx más cx cuadrado, cualquier polinomio de grado 2, al final está ahí. Es una combinación lineal entre esos polinomios, 1x y x cuadrado. ¿Ya? Aquí el alfa sería a, el beta sería b, y el gamma sería c. Así que en realidad, eh, aquí cualquier polinomio de grado 2 queda dentro del conjunto generado. Eso quiere decir que en este caso particular, mi conjunto generado cubre todo el espacio vectorial. Ay, quiero correr esto un poco más acá. Ahí. Entonces eso quiere decir que todo mi espacio generado al final cubrió todo. Es todo mi conjunto de polinomios hasta grado 2. ¿Ya? Cualquier polinomio de grado 2 que usted tenga, lo puedo escribir como combinación lineal de estos polinomios. Del 1, el x y el x cuadrado. Entonces, acá hay una gracia de los espacios generados. A veces, como en este ejemplo 3, puede ser que el espacio generado que usted está construyendo cubra todo el espacio vectorial. ¿Ya? Y vamos a ver bajo qué condiciones eso sucede. ¿Ok? Por ejemplo, acá no. En el primer ejemplo no. Hay vectores que no están en el espacio generado. Así que no cubre todo. No cubre todo R2. Lo mismo acá. En estas matrices, en este generado de estas matrices, hay matrices que no están ahí, ¿no? Ya, no sé, no se me ocurre una ahora, pero uno puede encontrar con cierto, que lo vamos a hacer más adelante. Uno puede encontrar matrices que no estén en ese conjunto. Así que aquí mi generado no cubre todo el conjunto de las matrices de 2 por 2. ¿Ya? Me faltan. Ah, ya sé cuál. Ya sé qué matriz no está. La 0, 1, 0, 0. Esa matriz no la puedo construir como combinación de esas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imposible combinar constantes con los ceros para que me dé 1. Imposible. No puedo hacerlo. ¿Ya? Te hace constante por 0, la suma siempre da 0. Entonces en esa entrada no puedo tener un 1. ¿Ya? Esa matriz no está ahí adentro. ¿Ya? Así que ese conjunto generado no cubre todas las matrices posibles de 2 por 2. No. ¿Ya? Así que hay que ir avanzando. Tenemos esta definición de conjunto generado y ahora sabemos que hay veces en que cubre todo el espacio vectorial y hay otras veces en que no, que es un subespacio vectorial. Y necesitamos agudizar la técnica como para darnos cuenta cuándo pasa eso y cuándo no. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Cómo se construyen estos generados? ¿No? Ya. Ya. Otro ejemplo, más en el espíritu que vamos a buscar después. ¿Ya? Yo voy a preguntarme ahora, si un vector, en este caso son vectores de 3 coordenadas, en R3, si este vector está en el generado, ¿será verdad que el 1 menos 2, 3 es parte de este conjunto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo revisamos? Solución.
Si el 1, 2, 3 es parte de ese conjunto, ¿ya? Si el 1 menos 2, 3 pertenece al generado, voy a agregarlo así, pertenece al generado, entonces existen alfa y beta en los reales, tal que ese vector, 1 menos 2, 3, es el resultado de una combinación lineal entre los dos vectores que generan. O sea, existen esas constantes tal que alfa por el primer vector más beta por el segundo vector me tiene que resultar ese 1 menos 2, 3. Ya tiene que existir ese alfa y beta tal que hagan la gracia. ¿Ya? Y eso me provoca un sistema de ecuaciones. Porque si yo miro las primeras coordenadas, si yo observo la primera coordenada, yo tengo que decir que 1 tiene que ser el resultado de alfa por 1 más beta por menos 1. ¿Ya? Y ahí tengo una ecuación. Si yo miro la segunda coordenada, el menos 2 que está aquí tiene que ser el resultado entre alfa por 0 y más beta por menos 1. Entonces tiene que ser el resultado de alfa por 0 más beta por menos 1. Y si miro la tercera coordenada, eh, tengo que el 3 que está ahí tiene que ser formado por alfa por 1 más beta por 0. Va, beta por 0. Ahí. ¿Ya? ¿Y qué acabo de armar? Un sistema. ¿Ya? Si el vector es efectivamente una combinación lineal de esos otros dos vectores, significa que existe un valor concreto de alfa y de beta que satisfacen esas tres ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, como un sistema. Ojo que es un sistema de dos incógnitas, pero tres ecuaciones. Ese sistema siempre tiene solución. O no, mentira. Al revés, perdón. Ese sistema puede que no tenga solución. ¿Ya? Como que me faltan incógnitas y tengo muchas ecuaciones. ¿Ok? Entonces comprobémoslo, escribámoslo mejor. El mismo sistema. 1 es igual a alfa menos beta, menos 2 es igual a alfa por 0, beta por menos 1, así que menos beta. Y en la tercera, 3 es igual a alfa por 1, beta por 0, o sea, alfa. ¿Ok? Ya, pues de aquí puedo sacar rápidamente que alfa es 3, ese está más o menos listo, y que beta es 2. ¿Ya? Pero ambos resultados que los encontré usando la segunda y la tercera ecuación también deberían cumplir la primera. ¿Ya? Así que compruebo en la primera, reemplazo en la primera, reemplazo en la primera ecuación, y efectivamente, si usted hace alfa menos beta, es 3 menos 2 y da 1. Así que está bien. ¿Ya? Si elijo alfa y beta como 3 y 2, entonces efectivamente el 1 menos 2, 3 es una combinación, es 3 por el primer vector y 2 por el segundo vector. Así que es una combinación lineal de ambos vectores, por lo tanto, el 1 menos 2, 3 pertenece al generado por estos vectores. ¿Ya? Si este sistema no tuviese solución, si no hubiese encontrado un alfa y beta que cumplieran las tres ecuaciones, significaba que el vector no estaba en el conjunto generado. ¿Ya? No hay ninguna combinación que haga que el vector esté. ¿Ya? Eso es lo que uno comprueba al final. ¿Ya? Ese es el proceso. Por ejemplo, eso quiere decir que este conjunto generado entre esos dos vectores no cubre todo el espacio vectorial. ¿Ya? El conjunto generado en este caso es un subconjunto propio de todo R3. ¿Ya? No cubre todo R3. Aquí encontré un vector. Perdón.
Perdón, aquí sí, perdón, demostramos que sí era, perdón, demostramos que sí estaba en el generado. Si yo encuentro un vector que no cumple las ecuaciones, entonces no está, ¿ya? Eh, y aquí sí hay vectores donde que no son cubiertos por todo. No se me ocurre uno ahora, ¿ya? Pero hay. Aquí este conjunto generado no cubre todo R3, pero todavía no sabemos por qué. ¿Ya? Nos falta avanzar un poquito. Eh, ya, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo comprobar que un vector está en el conjunto generado? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Entonces, vamos con más definiciones. Acá hay más ejemplos, la verdad, no me quiero pegar mucho ahí, vamos avanzando un poco. Después, supongamos que tengo ahora una lista de elementos. Nos olvidamos un rato del conjunto generado, ahora vamos con otra definición. Supongamos que tengo una lista finita de elementos en un conjunto, en un espacio vectorial, U1 hasta UN. ¿Ya? Vamos a decir que esa lista de elementos es un conjunto linealmente independiente, y eso se va a abreviar LI, si es que al hacer una combinación lineal que resulte cero, entonces necesariamente todas las constantes que estaban ponderando son cero. Y se va a llamar linealmente dependiente, LD, si es que existen esas constantes, no todas nulas, no todas cero, tales que hay una combinación lineal de los elementos de mi conjunto que me dé cero. Entonces, en palabras más simples, ¿usted qué hace con esta lista de elementos? Hago una combinación lineal. Formo una combinación lineal entre los elementos del conjunto, con puras constantes por determinar, ¿ya? Como constantes alfa, beta, gamma, lo que sea. Haga esa combinación e igualela a cero, ¿ya? Si el resultado de esa combinación, porque eso va a formar un sistema, eso va a formar un sistema de ecuaciones cuando usted haga esa igualdad. Si el resultado de ese sistema, el único que es posible, es que todas las constantes sean cero, entonces su conjunto U sub i es linealmente independiente. Pero si dentro de esas soluciones alguno de los alfa es distinto de cero, entonces su conjunto se le dice LD, linealmente dependiente. ¿Ok? Esa es ese es el test. Ahora, ¿por qué el nombre? Porque si yo encuentro una combinación lineal entre los elementos que me da cero, entonces yo puedo tomar uno de los vectores U, pasarlo al otro lado, y me queda que ese vector U es una combinación lineal de los otros elementos. O sea, hay una dependencia lineal entre los vectores que están en esa lista. ¿Ya? Si los combino y me da cero al lado derecho y, y los alfa sub i son distintos de cero, puedo hacer ese despeje. ¿Ya? Queda un vector dependiente de los otros. Pero si todos los alfa me hubieran dado cero, entonces no puedo despejar el vector, ¿ya? Porque la única forma en que se provoque esta combinación lineal igual a cero es que esas constantes sean cero, y ahí no me queda nada que despejar. Entonces no hay dependencia entre un vector y otro. ¿Ok? Por eso el nombre, linealmente independiente o linealmente dependiente. Veamos ejemplos. ¿Ya? Primero, cómo se hace, cómo se comprueba, y ahí voy a hacer énfasis en eso. ¿Ya? Cuando sean linealmente dependientes, yo puedo despejar un vector. Entonces, veamos ejemplos. Son ejemplos súper fáciles. En general, es muy mecánico hacer esto. Hay que entender cómo se mecaniza. Primero, vamos a mostrar que el conjunto 1, 0, 0, 1, esos dos vectores, en R2 son un conjunto LI. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que suponer que los combino e igualo a cero vector. Eso es súper importante. Entonces, hagamos una combinación lineal. Alfa por el primero más beta por el segundo. Ahí tengo una combinación lineal.
Ya, voy a suponer que esa combinación lineal me da el vector 0. Como estamos en R2, eso es 0, 0. ¿Ya? Esa igualdad me forma un sistema. Mi sistema sería en este caso alfa por 1 más beta por 0, la primera coordenada en los dos vectores, tiene que ser igual a la primera coordenada a la derecha, que es 0. Y si veo la segunda coordenada, alfa por 0 más beta por 1 es igual a 0. ¿Ya? Eso me forma un sistema. Y ese sistema queda mucho más fácil. Si lo reescribo, ese sistema me queda alfa arriba igual a 0, beta abajo igual a 0. Entonces, en realidad, el sistema ni siquiera lo tuve que resolver. Al tiro me da las soluciones. ¿Ya? Cuando lo simplifico un poco, al tiro me dice cuánto tiene que valer alfa, cuánto tiene que valer beta. Bueno, ambos 0. ¿Ya? Por lo tanto, la única combinación lineal que me provoca, que provoca que esos vectores se combinen y me dé 0, 0, es que el alfa y el beta sean efectivamente 0. Y eso es la definición de linealmente independiente. Entonces, esta lista de elementos, esta lista de vectores, es un conjunto LI. ¿Ya? Es linealmente independiente. ¿Ya? La solución del sistema era puros ceros. Alfa y beta igual 0. Eso es. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ahora voy a mostrar que este otro conjunto de vectores también es un conjunto LI. ¿Ya? Misma idea. ¿Qué tengo que hacer para comprobarlo? Hago una combinación de ellos. Una constante por 1, 2, más otra constante por 3 menos 1, y voy a suponer que esa combinación me da el 0 vector, que en este caso es el 0, 0. Entonces de nuevo empiezo a mirar las coordenadas, coordenada por coordenada, y armo un sistema. En este caso el sistema es mucho más difícil que el anterior. Esto es alfa por 1 en la primera coordenada, más beta por 3, me tiene que dar 0 en la primera coordenada. Y en la segunda coordenada, alfa por 2, más beta por menos 1, me tiene que dar 0 en la segunda coordenada. Y ahora sí un sistema un poquito más decente. Esto es alfa más 3 beta igual 0, y 2 alfa menos beta igual 0. Y aquí usted resuelva el sistema como quiera, con los métodos que quiera. Si quiere usar como métodos de colegio, puede. Si quiere usar matrices, puede. ¿Ya? Lo que sea. ¿Ya? Aquí voy a hacer eliminación. Voy a eliminar la variable beta. Voy a multiplicar abajo por 3 y voy a sumar las dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces me va a quedar 7 alfa. Los betas se van. Y al otro lado todo es 0, así que sigue siendo 0. ¿Ya? Si 7 alfa es 0, entonces alfa es 0. Y si alfa es 0, reemplazo, por ejemplo, en la primera ecuación y me queda que 3 beta es 0. Así que beta es 0. ¿Ya? Y lo logré. La única combinación posible entonces para que esos dos vectores, al combinarlos, me dé el 0, 0, es que tanto el alfa como el beta sean 0. Así que son un conjunto LI. Por lo tanto, el conjunto formado por 1, 2 y 3 menos 1 es un conjunto LI, linealmente independiente. ¿Ok? Entonces hay dos ejemplos. Al final eso es lo que hay que hacer siempre, combinarlos e igualarlos a 0 y ver si el sistema, cómo se satisface el sistema. Si se satisface con puros ceros, entonces es LI. Así de sencillo. ¿Ok? Déjenme ver uno que sea LD, por ejemplo este. Ese conjunto es un conjunto LD. ¿Ya? Veamos. Es hacer lo mismo. Vamos a combinarlos y suponer que da 0. Entonces, alfa por 1, 2, más beta por 3 menos 1, más gamma, hay un tercer vector, por 5, 1. Esa combinación me tiene que dar 0 vector. En este caso, 0, 0.
Y armo el sistema. Entonces, va a ser alfa por 1, alfa en la primera coordenada, beta por 3, 3 beta, gamma por 5, 5 gamma. Todo esto igual 0. Y después, en la segunda coordenada, alfa por 2, 2 alfa, beta por menos 1, menos beta, gamma por 1, gamma. Todo esto es igual a 0. Ya me queda un sistema de nuevo de 2 por 2 porque son dos coordenadas, perdón, un sistema de dos ecuaciones porque son dos coordenadas, pero ahora tengo tres incógnitas. ¿Ya? Entonces puede que tenga infinitas soluciones. Tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Ya? Puede que tenga infinitas soluciones. Entonces, ¿qué podría hacer acá? Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a eliminar el beta. Voy a multiplicar por 3 abajo y voy a sumar las ecuaciones. ¿Ya? ¿Aquí qué me llevaría? Me llevaría a que esto da 7 alfa, los betas se van y me quedan los gamas. Los gamas son 8, ¿sí? En total. Y todo esto igual 0. ¿Ya? Y llegué a una ecuación ya con dos incógnitas. Entonces, tristemente, no puedo hacer mucho más. Si yo despejo una incógnita en función de las otras, es lo máximo que puedo hacer, pero no puedo resolver el alfa y el gamma. Ya no me da nomás. No, me está faltando una ecuación como para poder encontrarlo. Así que voy a despejar, por ejemplo, gamma. Voy a despejarlo de acá. Eh, me va a quedar menos 7 octavos de alfa. ¿Cierto? Ese sería mi gamma. Quedó en función de alfa. ¿Sí? Y si lo reemplazo, por ejemplo, en la primera ecuación, en la a ver, claro, en la primera ecuación, reemplazo en la primera ecuación, me va a quedar lo siguiente. Alfa más 3 beta, de hecho mejor en la segunda, es más fácil, perdón. En la segunda está más fácil. Voy a reemplazar la segunda ecuación. En la segunda ecuación me queda 2 alfa menos beta más gamma, que es 7 octavos de alfa. Entonces todo esto igual 0. Yo puedo despejar beta en función de alfa. Entonces, 2 menos 7 octavos son 16 menos 7, 9. 9 octavos de alfa son lo mismo que beta. Y ahí tengo otro despeje. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este sistema? Como tiene tres incógnitas y dos ecuaciones, ese sistema eh, siempre va a tener, ¿cómo se dice? Siempre va a tener solución. El problema es que puede que sea única o puede que sean infinitas. En este caso me dieron infinitas, porque cada variable está en función de la otra, de la alfa en este caso. ¿Ya? Entonces, si hago alfa igual 1, si alfa es 1, entonces el beta sería 9 octavos y el gamma sería menos 7 octavos. Y ahí tengo una solución. Si le doy un valor a alfa, ahí tengo una solución. Pero si le doy otro valor a alfa, tengo otra solución. ¿Ya? En total tengo infinitas soluciones. ¿Mm? Pero más importante, en nuestra idea de la dependencia lineal de estos vectores, significa que hay una combinación entre el 1, 2, el 3 menos 1 y el 5, 1 que me da 0, 0 sin necesidad de que el alfa, el beta y el gamma sean ceros, todos ceros. ¿Ya? Efectivamente, el 1 por 1, 2 más 9 octavos por el 3 menos 1 más, ¿cuánto era el gamma? Menos 7 octavos. Menos 7 octavos por el 5, 1, eso me da efectivamente 0, 0. ¿Ya? Entonces, este conjunto es LD.
es linealmente dependiente, ¿ya? Las constantes me dieron distintas de cero. Por lo menos tiene que haber una distinta de cero. Aquí me dieron las tres distintas de cero, ¿ya? Entonces, por lo tanto, uno puede concluir, perdón, puedo concluir que el conjunto 1, 2, 3, 1, 3 menos 1, 5, 1, es un conjunto LD, linealmente dependiente, ¿ya? ¿Y por qué se llama linealmente dependiente? ¿Ya? Porque, por ejemplo, de la igualdad anterior, yo puedo despejar el 1, 2. El 1, 2 se escribe como una combinación lineal entre estos tipos que están acá, pues, es despejar ese vector. Ya, si yo paso eso restando para el otro lado, me va a quedar menos 9 octavos del 3 menos 1, más 7 octavos por el 5, 1. ¿Ya? Eso quiere decir que el 1, 2 es una combinación lineal de los otros. O sea, hay una dependencia lineal del 1, 2 con respecto a los otros vectores. ¿Ya? Y también puedo despejar el vector 3 menos 1. También puedo hacer lo mismo, paso los otros restando y pondero adecuadamente para que quede despejado. También puedo hacerlo. Entonces, los tres vectores son dependientes uno del otro. Por eso el nombre. ¿Ya? Cuando queda esta combinación no con puros ceros, entonces sí tengo una dependencia entre los vectores. Por eso se llaman linealmente dependientes. ¿Ok? Esa es la lógica de lo que estamos haciendo. Cuando me quedan puros ceros, como en los dos ejemplos anteriores, no puedo hacer ese despeje. No puedo despejar un vector en función del otro. Por eso se dice que son independientes. Son linealmente independientes. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esta dependencia lineal? Creo que tengo otro ejemplo. Claro, damos un ejemplo distinto, como con elementos que no sean vectores. Veamos uno con polinomios. ¿Ya? Yo les contaba que siempre me voy a mover entre vectores, polinomios, matrices. Van a ser como mis espacios vectoriales favoritos. ¿Mm? Supongamos ese. Vamos a comprobar que ese conjunto de polinomios es un conjunto Lie. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo. Voy a combinarlos. Alfa por x menos 1, más beta por el x cuadrado, más gamma por el 3, y voy a suponer que esa combinación lineal me da el cero vector, pero en este caso no son vectores, son polinomios. ¿Ya? ¿Cuál es el polinomio cero en este conjunto? Bueno, el cero número, es el polinomio cero. ¿Ya? Así que en este caso voy a desarmar un poquito los términos, me va a quedar, y los voy a agrupar por grado. Me va a quedar alfa por menos 1, me da menos alfa. También está el gamma por 3, eso me da 3 gamma. Está el alfa por x, alfa x, y está el beta por x cuadrado. ¿Ya? Eso, igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedó? Al lado izquierdo tengo un polinomio, y al lado derecho también tengo un polinomio, solo que el polinomio más fome de todos, el 0. ¿Cuándo esos dos polinomios son iguales? Cuando usted tiene un polinomio igual a otro. Cuando tienen las mismas constantes. ¿Sí? ¿Y cuáles son las constantes que forman el polinomio 0? Bueno, es 0 por algo, más 0 por el x, más 0 por el x cuadrado. Todo eso me da 0. ¿Ya? Así que es como si tuviera puros ceros las potencias del x. Así que tengo que igualar eso. Los números que están solos, los que no tienen x, tienen que ser 0. El número que acompaña al x también tiene que ser 0. Y el número que acompaña al x cuadrado también tiene que ser 0, para que el resultado total me dé 0. ¿Ya? Aquí no tenemos coordenadas. Antes íbamos viendo coordenada a coordenada. Aquí no tiene sentido eso, no hay coordenadas. Pero para que todo ese polinomio de la izquierda me dé 0, cada una de sus constantes, de sus coeficientes, tiene que ser 0. ¿Ya? Así que ahí armo el sistema. Mi sistema queda entonces como menos alfa más 3 gamma tiene que dar 0,
el alfa tiene que ser 0 y el beta tiene que ser 0. Es un sistema, tiene 3 ecuaciones, pero claramente es un sistema muy fácil. Ya encontré el alfa y el beta sin sudar nada, ¿ya? Sin ni un esfuerzo. Ya está en el alfa y el beta. Entonces lo reemplazo acá arriba. Lo reemplazo arriba. Y me queda que 0 más 3 gamma es igual a 0. O sea, aquí concluyo que el gamma es 0. ¿Ya? Así que me dieron las 3 constantes posibles para combinar esos 3 polinomios del conjunto. Me dieron 0. Así que el conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, mi conjunto x menos 1, x cuadrado y 3, esos 3 polinomios, forman un conjunto LI. Es un conjunto LI, ¿ya? Linealmente independiente. ¿Ok? Así que hay que tener el mismo proceso con otro tipo de conjuntos, pero hay que tener muy claro cuál es el cero que le corresponde a ese conjunto y cómo igualar, cómo armo el sistema. En este caso, tengo que mirar los coeficientes, igualarlos todos a 0. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Pues ya estamos listos como para meternos en la definición central y ya ir terminando con esto y ver ejemplos y finalizar. Ya, vamos entonces. Perdón, tengo que irme al PDF. Ya, hay más ejemplos, la verdad todos se van dando vuelta en lo mismo. Algunas observaciones de los conjuntos LI y LD. Lo primero es, todo conjunto de vectores que contenga el vector nulo es un conjunto LD. ¿Ya? En particular, el conjunto formado solamente por el 0 vector es LD. ¿Ya? Si en la pregunta dígame si este conjunto es LD o LI. Si en ese conjunto está el 0, entonces automáticamente es LD. ¿Ya? ¿Por qué? Es muy sencillo. Antes de ver este ejemplo, a ver, tengo algunas, como para entender estas observaciones. Imagínese usted tiene el conjunto 2, 0, 3, 1 y le agrega el 0, 0. Ese conjunto automáticamente es LD. Porque ¿cómo encuentro una combinación lineal entre ellos que me dé 0? Bueno, eh, puedo hacer 0 por el primero, más 0 por el segundo, más cualquier cosa por el último. Por ejemplo, puedo poner un 3. Y eso me da 0, 0, sin necesidad de que todas las constantes sean 0. Una era un 3. ¿Ya? Entonces, si usted tiene metido el 0 acá, adentro de un conjunto, automáticamente es LD. Automático. ¿Ya? Porque en el fondo lo que me permite hacer es ponerle constantes ceros a los otros vectores, y al 0, 0, ponerle cualquier constante distinta de 0, y me va a dar como resultado el vector 0. ¿Ya? Automático, ya sea en vectores, ya sea en matrices. Por ejemplo, acá voy a hacer matrices de 2 por 2. Esa matriz con la matriz 0, 0, también, perdón, ese conjunto es LD, porque usted los combina, hago 0 por la primera matriz y, no sé, 7 por la segunda matriz, y eso me da la matriz 0, ¿ya? Que en este caso es una matriz con puro 0. ¿Ya? También es LD. ¿Ya? Y si lo hago con polinomios, la misma historia. Puedo tener el polinomio, no sé, 3x cuadrado menos 5, y al lado tengo el polinomio 0. Ese conjunto automáticamente es LD, porque al primer vector, estamos pensando esto como si fueran vectores, pero al primer polinomio lo multiplico por 0, al segundo polinomio lo multiplico por lo que sea, por pi, y me da 0. 0 polinomio, en este caso. ¿Ya? Entonces es LD. ¿Ya? Cualquier conjunto entonces que tenga el 0 automáticamente es LD.
¿Qué más? Si un conjunto M de vectores, o cualquier conjunto que usted tenga, es LI, entonces todo subconjunto de este conjunto también es LI. Ya es más o menos esperable. Si usted tenía una lista de elementos que la única combinación que resultaba para que diera cero era que tuvieran todos puros ceros, entonces ahora redúzcalo, quédese con algunos de ellos y tiene que funcionar la misma combinación. ¿Ya? No puede ser eh, que yo tenga una combinación entre ellos eh, con constantes distintas de cero, porque me quedarían entre ellos dependientes linealmente y haría que el conjunto más grande también lo fuera. ¿Ya? Y viceversa, en la observación 3, si yo tengo un conjunto LD, entonces cualquier conjunto que yo construya a partir de ellos, si le agrego vectores, entonces sigue siendo LD, porque hay una dependencia lineal entre medio, adentro de esos vectores, ya hay una dependencia lineal. Entonces, si agrando el conjunto, siguen esos vectores siendo linealmente dependientes. Así que eh, agregarle vectores a un conjunto LD sigue siendo un conjunto LD, ¿ya? Y quitarle vectores a un conjunto LI sigue siendo LI, ¿ya? Esas observaciones son de repente útiles para los ejercicios, ¿ya? Y acá, teorema importante. Si yo tengo un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, donde ese conjunto vamos a pedirle que no sea solamente el cero, que sea un conjunto un poquito más elaborado, finito, le vamos a poner que no sea un conjunto infinito. Entonces existe un I, otro conjunto, tal que es un conjunto LI y sus generados coinciden. ¿Ya? ¿Qué está diciendo este teorema? Que si usted toma cualquier conjunto de elementos de un espacio vectorial y construye su generado, ese generado tiene adentro, está formado por un conjunto LI, siempre. O sea, siempre en un generado yo puedo encontrar un conjunto LI que lo genera. Eso es básicamente lo que me dice el teorema. ¿Ya? Agarre cualquier generado de cualquier lista de vectores, cualquier generado. Incluso si usted, esos vectores que usted eligió al principio no eran LD, o sea, no eran LI y eran LD, no importa. Hay un conjunto LI que los forma. Eso es lo que dice el teorema. Ujú. Es un poquito denso de demostrar, así que no voy para allá en este caso. Quiero llegar a la definición final. Definición. Esta es la definición final del curso. O casi final, en realidad. Tengo un conjunto de mi espacio vectorial, que es un subconjunto finito y ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo identificar quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, así, ¿ya? Diremos que B es una base ordenada de D, B mayúscula es una base ordenada de mi espacio vectorial, si se satisfacen las siguientes dos condiciones. Primero, que mi conjunto B alta, usted lo genera, hace el generado de él y coincide con el espacio vectorial, ¿ya? O sea, usted hace combinaciones lineales de los elementos del B y me da todo el espacio vectorial como resultado. Y además, ese conjunto B alta, tiene que ser LA. ¿Ok? Si cumplen las dos condiciones, entonces decimos que el conjunto B alta es una base del espacio vectorial. Ese es el título nuevo que se gana. ¿Ya? Si esa lista de elementos es LI y genera todo el conjunto, todo el espacio vectorial, entonces es una base del espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner a encontrar bases ahora. Ahora la pregunta va a ser como al revés. Van a haber preguntas en donde me digan directamente, demuestre que esto es una base y tengo que chequear los dos puntos que están ahí, o bien me van a dar un subespacio vectorial y me van a decir, encuentre una base de este espacio vectorial. Y eso van a ser con el fondo los dos tipos de ejemplos. ¿Ya? Teorema en general, todo espacio vectorial tiene una base. ¿Ya? Se puede armar una base siempre, también
teorema bastante denso de demostrar, no lo voy a hacer. Y otro teorema es que si usted tiene ya tiene una base con n vectores, ya encontró una base de un espacio vectorial, entonces si usted le agrega un vector más, si usted le agrega un vector, automáticamente se convierte en un conjunto LD. ¿Ya? Básicamente es porque ese vector que usted está agregando ya es una combinación lineal de los anteriores. Entonces, si usted lo agrega, ahora puedo hacer una combinación lineal entre todos ellos que me dé 0. Entonces, dejaría de ser un conjunto LI y pasa a ser un conjunto LD. Ya hay que meterle lápiz, pero al final la idea es esa. ¿Ya? Si ya genera, en el fondo, si ya genera todo el conjunto que es LI, agregarle algo no forma nada nuevo, es dependiente de los anteriores. Entonces se convierte en LD. ¿Ya? Eso. Y veamos ejemplos. Veamos ejemplos. A ver, voy a definir. No, voy a definir esto y vemos los ejemplos al tiro. Si el espacio vectorial B sobre un cuerpo K tiene una base por n vectores, entonces cualquier base cualquier otra base que usted se le ocurra encontrar tiene la misma cantidad de vectores. Ya, si usted encontró una base hecha por n elementos y se le ocurre construir otra base con otros vectores, necesariamente esa base vuelve a tener n elementos. No puede ni subir, ya lo vimos en la propiedad anterior, y no puede bajar tampoco porque si no, no me genera todo el espacio. ¿Ya? Eso dice entonces que la cardinalidad de la base es siempre constante. Y como es siempre constante, entonces le voy a poner un nombre a ese número, a la cantidad de vectores. Y eso se llama dimensión de una base. Perdón, dimensión de un espacio. Si tengo un espacio vectorial con una base U1, U2 hasta UN, como es hasta UN, entonces la cardinalidad de ese conjunto, de la base, es n. ¿Ya? Entonces, n, de aquí en adelante, lo vamos a llamar la dimensión del espacio B sobre el cuerpo K. Recuerden que el cuerpo es donde elijo las constantes. ¿Ya? Y se anota así, dim sub K, para anotar ahí cuál es el cuerpo que estoy ocupando, y su espacio vectorial B, el espacio vectorial B en este caso, decimos que dim de B es n. ¿Ya? Esa es la anotación. ¿Ya? Entonces, en los ejemplos que voy a mostrar acá, voy a hablar de la dimensión también, ¿ya? Que al final es contar cuántos elementos tiene la base. Es solo eso. Y ahí damos ejemplos. Entonces, estas eran las observaciones. ¿Ya? Y vamos con los ejemplos. Ya. Demuestra que 1, 2 con 3 menos 1 es base de R2. ¿Ya? Ese es un estilo de ejercicio. A mí me dan una lista y yo tengo que demostrar que es una base. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Que tengo que mostrar que es LI y que además genera todo el R2. ¿Ok? Entonces, primero, la pregunta es si el B es LI. Entonces, lo que estábamos haciendo al último, hago una combinación lineal entre los dos vectores, esto ya lo hicimos, de hecho, en un ejemplo anterior, hago una combinación lineal que me dé 0, 0, y veo, armo el sistema, y veo que el alfa y el beta son efectivamente 0 y 0. ¿Ya? Y es lo mismo, ya lo hicimos antes, armar la ecuación alfa más 3 beta igual 0, 2 alfa menos beta igual 0, y cuando lo resuelvo, llego a que el alfa y el beta son igual a 0. Entonces mi conjunto es LI. Por lo tanto, B es un conjunto LI. Perfecto, check. Ahí está el primer paso. Segundo paso, ahora tengo que demostrar que el generado por B, lo que hacíamos al principio de la clase, cubre todo R2. Eso es lo que tengo que demostrar ahora. Que todo el generado por B es efectivamente todo R2. No se me escapa ningún vector. ¿Cómo hago eso en la práctica? Yo voy a tomar un vector genérico de R2, sea xi
cualquier vector de R2. Lo que yo voy a mostrar ahora es que existen alfa y beta que combinan los dos vectores de la base y me da efectivamente xy. Entonces, voy a poner xy igual a alfa por 3,1 más beta por 3, ¿por cuánto? Ah, me equivoqué, perdón. Alfa por el primer vector es el 1, 2, el 1, 2, y el segundo vector es el 3 menos 1. Ahí sí, ya. Entonces lo que yo voy a armar un sistema de nuevo, pero ya no con 0, 0, sino que voy a armar un sistema con xy, ¿ya? Las incógnitas siguen siendo alfa y beta, ¿ya? Pero ese xy está representando cualquier vector que esté en R2. Si yo puedo encontrar alfa y beta en función de este x y este y, entonces ese xy es una combinación lineal de los vectores, ¿ya? Eso significa que voy a encontrar una fórmula para que cualquier vector sea escrito como combinación lineal de esos vectores. Y entonces cualquier vector está en el generado de B. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero resolvamos el sistema para que quede más claro lo que estoy diciendo. Entonces el sistema es, si se fijan, va a ser lo mismo que está acá, pero en vez de estar igualado a 0, va a estar igualado a xy. Así que el mismo sistema, alfa más 3 beta igual a x ahora, y es 2 alfa menos beta igual a y. ¿Ya? Acá al lado derecho es la misma combinación que antes, ¿ya? Pero ahora está igualada a xy. Y voy a despejar el sistema, voy a resolver el sistema. Las incógnitas siguen siendo alfa y beta, ¿ya? Por más que yo le ponga aquí xy. Entonces lo voy a resolver. Voy a, lo mismo que hice antes, multiplicar por 3 abajo y sumar para eliminar el beta. Entonces me va a quedar 7 alfa, los betas se fueron, y al lado de acá me quedó x más 3 por y, aquí en el lado derecho, ¿ya? Y despejo el alfa. Entonces alfa es x más 3 por y partido en 7, ¿ya? Despejé el alfa, ¿ok? Lo encontré, ahí tengo un alfa, no me dio 0, ¿ya? Y lo voy a reemplazar en alguna de las dos ecuaciones. Por ejemplo, la reemplazo en la segunda. En la segunda ecuación. Si la reemplazo en la segunda ecuación, me queda 2 veces el alfa, o sea, lo que acabo de encontrar. Voy a subir un poquito esto. Me queda 2 veces el alfa menos beta igual a i. ¿Ya? Y voy a despejar beta. Entonces, 2x más 6y partido en 7 menos i es igual a beta. ¿Ya? Y si aquí hago una resta algebraica entre esos términos, me va a quedar que 2x menos y partido en 7 es igual a beta. ¿Ya? Y los encontré. Este es mi alfa, este es mi beta. ¿Sí? Significa que cualquier vector xy que yo tome en R2, cualquiera, el que a usted se le ocurra, se puede escribir como alfa, que es esta expresión, por el primer vector, que era el 1, 2, más beta, que es esta expresión ahora, por el segundo vector, que es el 3 menos 1. ¿Ya? O sea, cualquier vector que está en R2 se escribe como combinación lineal del 1, 2 con el 3 menos 1. ¿Ya? Cualquiera, el que a usted se le ocurra. Por ejemplo, si a usted se le ocurrió el 2, 1, se le ocurrió el 2, 1, reemplaza acá. Reemplace 2 y 1 en el X y el Y. Entonces le quedó 2 más 3, 5. Es 5 séptimos por el 1, 2, más 2, 1 acá me da 3 séptimos por el 3 menos 1. ¿Ya? De hecho puede calcularlo. 5 séptimos más 9 séptimos son 14 séptimos, que es 2. Y 5 séptimos por 2 son 10 séptimos, menos 3 séptimos me da 7 séptimos, que es 1. Así que está bien. Da la combinación lineal. ¿Ya? Puedo elegir cualquiera, el que yo quiera.
vector, porque encontré una fórmula al final. Encontré una fórmula de cómo escribir cualquier vector como combinación lineal del 1, 2 y el 3 menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, como eso le pasó a cualquier vector, eso quiere decir que cualquier vector que usted tenga en R2 pertenece al generado por el conjunto D. ¿Ya? Así que el conjunto D no es más que todo R2. El generado por D, perdón. El generado por D no es más que todo R2. Por lo tanto, como ya demostramos en el primer paso que era LI, y en el segundo paso que genera todo, entonces mi conjunto B es base de R2. ¿Ya? Y además puedo calcular su dimensión, la dimensión de R2. Por lo tanto, la dimensión de R2, la dimensión sobre R de R2, o de R2 completo, es 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque encontré una base que tiene dos elementos, dos vectores, ese vector y ese vector. Así que todo R2 tiene dimensión 2. Súper sorprendente, debe ser que por eso se llama R2. ¿Ok? ¿Ya? Vamos a avanzar al tiro con eso. ¿Está bien? ¿Se entiende esta lógica, chicos, de cómo se comprueba una base? Lo primero es ver el tema de LI, que ya lo hicimos hartas veces, y lo del que genere todo es tomar un elemento genérico del conjunto y ver que se escribe como combinación lineal. ¿Ya? Seguimos despejando el alfa y el beta acá para poder hacer eso. Ya si eso no hubiera tenido solución, entonces no genera todo R2. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, otro ejemplo. Antes de ver eso, ya. Otro ejemplo. Ahora vamos a encontrar una base para un subespacio vectorial, para un conjunto más chico. Entonces, aquí ahora hay dos pasos. Hay como dos preguntas en una. Está este subespacio vectorial. ¿Qué son? Son vectores en R3, tales que cumplen esta relación. Ya no son todos los vectores de R3, sino que son algunos que satisfacen esa relación. Ya, eso es un subespacio vectorial. Yo podría comprobarlo efectivamente, pero no lo voy a hacer porque no me lo pide. ¿Ya? Ese es un subespacio. Ya, entonces, yo quiero encontrar una base para ese subespacio, no para todo R3, solo para los vectores que cumplen esta característica que está acá. ¿Ya? Entonces, primero se me tiene que ocurrir una lista de vectores. Eso es lo primero. ¿Ya? Y no sé ni siquiera cuántos poner. Así que está esa primera dificultad. Se me tiene que ocurrir una lista de vectores candidatos a ser base. Y una vez que la tenga, tengo que comprobar que efectivamente son una base. ¿Ya? Así que son como dos preguntas en una. Esa es la dificultad de este tipo de ejemplos, cuando uno busca bases para subespacio. ¿Ok? Es un poquito más enredado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a ocupar la condición para que a mí se me ocurra cómo tiene que ser una base. ¿Ya? Entonces, ¿qué es B? Voy a reescribir B. B son vectores en R3, donde, y voy a agarrar esa relación y voy a despejar una variable, donde el X se puede escribir como menos 2i. ¿Ok? Acabo de escribir casi lo mismo. ¿Ya? Pero eso me lleva a una idea. Eso quiere decir que mis vectores yo los puedo escribir así. Son de la forma. El X lo voy a cambiar por menos 2i. Entonces en la primera coordenada, en vez de poner un X, voy a poner un menos 2i. En la segunda coordenada sigo teniendo un i, y en la tercera coordenada sigo teniendo un z. Esos son mis vectores, donde el i y el z son números reales. ¿Ya? Así están mis vectores. ¿Ya? La relación que había antes me permitió cambiar los x. ¿Ok? Entonces aquí me pongo un poquito más astuto. Ah, ya, si todos los vectores entonces están formados por estos dos parámetros, por el i y por el z, entonces puedo separarlos entre ellos. Puedo dejarlos escritos así. Menos 2i con 0, más, eso es todo lo que tiene i,
más 0, 0, z. Eso es todo lo que tiene z. ¿Ya? La i solo aparecía en la primera y la segunda coordenada, por eso en la tercera dejé un 0, y el z solo aparecía en la última coordenada, por eso en las dos primeras dejé un 0. ¿Ya? Si usted hace esta suma, le va a dar la expresión que está acá arriba. ¿Ya? Más o menos, no es tan complicado. ¿Ya? Pero siguen estando estos dos parámetros. Entonces, mejor aún, el primer vector voy a factorizarlo por i. Voy a dejar i por el menos 2, 1, 0. Y en el otro vector lo voy a factorizar por z. Me va a quedar 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, ahora mi conjunto B me quedó escrito así. Y aquí es donde tiene que saltar la alarma, en el fondo. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de escribir mi conjunto B, que era un subespacio vectorial que tenía una condición, ¿ya?, específica. Lo acabo de escribir como combinación lineal de esos dos vectores. Chuta, entonces acabo de hacer parte de la pega. ¿Ya? Encontré dos vectores donde las combinaciones lineales entre ellos, con cualquier número real, aquí dice al lado, cualquier número real, me da todo el conjunto. Entonces, si yo defino sea B como estos dos conjuntos, estos dos vectores que me quedaron acá, el 2, 1, 0 y el 0, 0, 1, ¿ya? Lo que acabo de encontrar medio sin querer es que el generado por ese B larga es todo mi subespacio. ¿Ya? Porque acá dice, todo mi subespacio B es una combinación lineal entre estos dos vectores. Así que, si yo hago el generado por estos dos vectores, me da exactamente mi conjunto B, mi subespacio B. ¿Ya? Así que bien, pues esa sería como el punto 2 para demostrar que es base. Este va a ser mi candidato a base, mi conjunto B alta. Va a ser mi candidato a base. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Ya demostré que genera todo mi subespacio. Eso ya está listo. Ya no tengo para qué volver a comprobarlo. Lo que me está faltando es ver si ese conjunto B es un conjunto LI. ¿Ya? Si fuera un conjunto LI, ya puedo decir entonces que es una base. ¿Ok? Ya, y lo voy a hacer entonces porque ya me estoy pasando en el tiempo. Entonces me falta preguntarme si B es LI. B es LI, claro, porque hago una combinación lineal entre estos términos y me da un sistema, bueno, lo igualo a 0, en este caso es 0 vector de 3 coordenadas, y me da un sistema super fome, menos 2 alfa, más 0, igual 0, después alfa más 0 igual 0, y 0 por alfa más beta por 1 igual 0. Entonces necesariamente ese sistema tan ordinario que me quedó me lleva a que tanto el alfa como el beta son 0. Así que B es LI, ¿ya? Por lo tanto, B es base, porque ya demostré que genera, aquí ya está en ese paso listo, que genera, así que B es base, y la dimensión de mi espacio vectorial, la dimensión sobre R de mi espacio vectorial B, entonces es 2, ¿ya? Porque tengo dos elementos en mi base, ¿ya? Y ahí está entonces, en el fondo, la misma condición que me dan en ese subespacio, es la que me permite encontrar eh, esta forma. Y cuando tengo esa forma, los dos vectores que quedaron son candidatos a base. Tengo que comprobar después que efectivamente son LI. ¿Ya? Ya solamente para cerrar, como comentario, los tres tipos de ejemplos que yo les estoy mostrando siempre, que son vectores, matrices y polinomios, tienen unas bases que uno les dice canónicas. Son las bases más simples del conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, para Rn, para los vectores, su base canónica son los vectores formados por un 0, perdón, por un 1 y puros ceros en las otras coordenadas. ¿Ya? Por ejemplo, acá están para Rn, son n vectores, que donde tiene un 1 en la posición 1, otro vector tiene un 1 en la posición 2,
y así sucesivamente hasta tener un 1 en la posición n. ¿Ya? Así que todos estos tipos son canónicos, ya son los más simples que puedo encontrar, y son n vectores. ¿Ya? Por lo tanto, la dimensión sobre R del Rn, sorprendentemente, es n. ¿Ya? Por eso se llama Rn. ¿Ya? Tiene dimensión n. ¿Ya? En el caso de las matrices, es un poco difícil escribirlo, pero es la misma lógica que antes. Cuando tengo matrices de n por n, matrices cuadradas, la base está formada por matrices que tienen un solo 1. ¿Ya? Un 1 en la posición IJ y puros ceros en el resto. Por ejemplo, en las matrices de 2 por 2, la base canónica, en este caso la base más fácil que se me puede ocurrir, son esas matrices. Un 1 en la primera posición, un 1 en la segunda, después un 1 abajo, un 1 al final. ¿Ya? Esas 4 matrices forman una base para las matrices de 2 por 2. Entonces las matrices de 2 por 2, ¿qué dimensión tienen? La dimensión sobre R de las matrices de 2 por 2 de R es 4. ¿Ya? Que es justo 2 por 2. ¿Ya? Entonces, en general, la dimensión sobre R de las matrices de n por n, en R, adivinen cuánto va a ser. N por n, o sea, n cuadrado. ¿Ya? Porque su base canónica tiene n cuadrado elementos, son muchos. ¿Ya? Y por último, en los polinomios, ya lo habíamos hecho en un ejemplo anterior, pero pasó un poco desapercibido. Esta es su base canónica. ¿Ya? Son todas las potencias del X sin ninguna constante adelante. ¿Ya? X a la 0, X a la 1, X a la 2, hasta llegar a X a la n. Esa es su base canónica, la base más simple que yo puedo encontrar en los polinomios hasta grado n. ¿Ya? Entonces, si esa es su base, la dimensión de este espacio, la dimensión del espacio de polinomios hasta grado n, es la cantidad de polinomios que hay ahí. ¿Y cuántos hay? Cuidado, no es n, es n más 1. ¿Ya? Cuento desde el x a la 0 hasta el x a la n. En total hay n más 1 potencias. ¿Ya? De aquí hasta acá hay n, y con el que estaba aquí hay n más 1. ¿Ya? Así que ahí están las distintas dimensiones de los espacios con los que estamos trabajando, ¿ya? O vectores, o matrices, o polinomios. Ahí tengo las distintas dimensiones. Así que para encontrar bases, yo sé qué cantidad de elementos debo tener, qué cantidad de vectores necesito para encontrar bases de esos conjuntos. ¿Ya, chicos? Ya, gracias por la paciencia. Con esto cerramos la materia del curso, ¿ya? Desde el jueves en adelante, solo ejercicios para el certamen. Y vamos a practicar mucho esto, que es bastante etéreo, hay harta materia. ¿Ya? Listo, muchachos, nos estamos viendo el jueves. Que tengan un excelente feriado, descansen y nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Estén muy bien.